Capítulo 11. Pensando como un trader. Si usted me pidiera reducir lo que es el trading a su forma más simple, yo diría que es el reconocimiento de patrones y juegos de números. Usamos el análisis de mercado para identificar los patrones, definir el riesgo y determinar cuándo tomar ganancias. La operación puede resultar bien o no. En cualquier caso, vamos a la siguiente operación. Es así de simple, pero ciertamente no es fácil. De hecho, el trading es probablemente la cosa más difícil en la que usted alguna vez intentó tener éxito. Esto no es porque se requiere intelecto, sino todo lo contrario. Pero mientras más cree que sabe, menos exitoso es. El trading es difícil porque usted tiene que operar en un estado en que no tiene necesidad de saber, aunque su análisis pueda resultar a veces perfectamente correcto. Para operar en un estado de no tener que saber, usted tiene que manejar adecuadamente sus expectativas. Para esto, usted debe reajustar su entorno mental de modo que crea sin la más mínima duda en las 5 verdades fundamentales. En este capítulo, voy a darle un ejercicio de trading que integre estas verdades acerca del mercado en un nivel funcional en su entorno mental. En el proceso, le llevaré a través de las 3 etapas de desarrollo de un trader. La primera etapa es la etapa mecánica. En esta etapa, usted 1. Construye la autoconfianza necesaria para operar en un entorno ilimitado. 2. Aprende a ejecutar un sistema de trading impecablemente. 3. Entrena su mente para pensar términos de probabilidades, las 5 verdades fundamentales. 4. Crea una fuerte e inquebrantable creencia en su consistencia como trader. Una vez que haya completado esta primera etapa, entonces puede avanzar a la etapa subjetiva del trading. En esta etapa, usted utiliza todo lo que ha aprendido acerca de la naturaleza del movimiento del mercado, para hacer cualquier cosa que quiera hacer. Hay mucha libertad en esta etapa, por lo que tendrá que aprender a controlar su propensión a hacer el tipo de errores de trading que es el resultado de cualquier autoevaluación incompleta, estas cuestiones de las que mencioné en el capítulo anterior. La tercera etapa es la etapa intuitiva. Operar intuitivamente es la etapa más avanzada de su desarrollo. Es el equivalente a ganar un cinturón negro en las artes marciales. La diferencia es que no se puede tratar de ser intuitivo, porque la intuición es espontánea. No vienen de lo que sabemos o conocemos a nivel racional. La parte racional de nuestra mente parece ser inseparablemente recelosa acerca de la información recibida de una fuente que no se entiende. Se percibe que algo está a punto de suceder. Esto es una forma de saber que es muy diferente de todo lo que sabemos racionalmente. He trabajado con muchos traders que con frecuencia tenían un muy fuerte sentido intuitivo de lo que iba a ocurrir después, solo que se enfrentaban a la parte racional de sí mismos que constantemente hacía que tomaran otro curso de acción. Por supuesto, si hubieran seguido su intuición, hubieran experimentado un muy satisfactorio resultado. En lugar de eso, lo que tuvieron fue muy poco satisfactorio, especialmente cuando lo comparaban con lo que habían percibido como posible. La única manera que conozco de que se puede tratar de ser intuitivo, es trabajar en la creación de un estado mental más propicio para recibir y actuar sobre sus impulsos intuitivos. La etapa mecánica. La etapa mecánica del trading está específicamente diseñado para construir el tipo de habilidades seguridad, confianza, y pensar en términos de probabilidades que prácticamente le obligan a crear resultados consistentes. Defino resultados consistentes como una curva de ganancias en aumento constante, con pocas series de pérdidas, que es la consecuencia natural de los patrones que no funcionaron. Aparte de encontrar un patrón que ponga las probabilidades de ganancia a su favor en el trading, lograr una curva de ganancia constante es una consecuencia de la eliminación sistemática de cualquier propensión que pueda tener con respecto al miedo, la euforia o la autoevaluación. Los errores de trading basadas en estas propensiones se han descrito a lo largo de este libro. La eliminación de los errores y la ampliación de su sentido de autoevaluación requerirá adquirir las habilidades que son todas de naturaleza psicológica. Estas habilidades son psicológicas porque cada una de ellas, en su forma más pura, es simplemente una creencia. Recuerde que las creencias con las que operamos determinan nuestro estado mental y forman nuestras experiencias de tal manera que constantemente refuerzan lo que ya parece ser cierto.
Una creencia es verdadera desde la perspectiva de las condiciones del entorno a medida que pueda ser determinada por lo bien que nos sirve, es decir, el grado en que nos ayuda a cumplir nuestros objetivos. Si la generación de resultados consistentes es su objetivo primario como trader, entonces, debe crear la creencia una consciencia, de concepto activo que resista al cambio y exija ser expresado que, soy un trader exitoso consistente, que actuará como una fuente primaria de energía, que manejará sus percepciones, interpretaciones, expectativas y acciones de modo que satisfagan dicha creencia, y por consiguiente, el objetivo. La creación de una creencia dominante de que soy un trader exitoso consistente, requiere la adhesión a varios principios de éxito constante. Algunos de estos principios indudablemente entrarán en conflicto directo con algunas creencias que usted ya ha adquirido sobre el trading. Si este es el caso, entonces lo que tenemos es un clásico ejemplo de creencias en conflicto directo con el deseo. La dinámica de la energía aquí no es diferente de lo que era para el niño que quería ser como los demás niños que no tenían miedo a jugar con los perros. Él quiso expresarse en una forma que encontró, al menos inicialmente, prácticamente imposible. Luego, para satisfacer su deseo, tuvo que pasar por un proceso activo de evolución. Su técnica era simple, él trató con todas sus fuerzas de enfocarse en lo que trataba de lograr y poco a poco, desactivó la creencia contraria y reforzó la creencia que era coherente con su deseo. En algún momento, si ese es su deseo, entonces usted tendrá que pasar por el proceso de evolucionarse a sí mismo en un ganador consistente. Cuando se trata de la evolución personal, los ingredientes más importantes son su voluntad de cambio, la claridad de su intención, y la fuerza de su deseo. En última instancia, para que este proceso funcione, debe elegir la consistencia sobre cualquier otro motivo o justificación que usted tenga para operar. Si todos estos ingredientes están presentes con la suficiente fuerza, entonces, sin importar de los obstáculos internos que pueda haber en su contra, lo que desea finalmente prevalece. Obsérvese usted mismo. El primer paso en el proceso de creación de la consistencia es empezar por percatarse de lo que está pensando, diciendo y haciendo. ¿Por qué? Porque todo lo que piensa, o lo que hace como trader, contribuye a reforzar alguna creencia en nuestro sistema mental. Debido a que el proceso de llegar a ser consistente es de naturaleza psicológica, no debería ser una sorpresa para usted, ya que tendrá que empezar a prestar atención a sus diversos procesos psicológicos. La idea es que finalmente aprenda a ser un observador objetivo de sus propios pensamientos, palabras y actos. Su primera línea de defensa contra los errores de trading es entenderlo uno mismo pensando en ellos. Por supuesto, la última línea de defensa es entenderlo uno mismo en el acto. Si usted no se compromete a ser un observador de estos procesos, sus realizaciones siempre vendrán después que de la experiencia, generalmente cuando usted está en un estado de profundo remordimiento y frustración. Observarse a sí mismo objetivamente implica hacerlo sin juzgarse o criticarse. Esto podría no ser tan fácil para algunos de ustedes teniendo en cuenta las duras críticas o tratos que pudieron haber recibido de otras personas a lo largo de sus vidas. Como resultado de ello, uno aprende rápidamente de cualquier error asociado con el dolor emocional. A nadie le gusta estar en un estado de dolor emocional, por lo que suelen no reconocer lo que han aprendido a definir como un error por tanto tiempo como sea posible. Al no enfrentar los errores en nuestra vida cotidiana por lo general no tiene las mismas consecuencias desastrosas que puede tener si queremos evitar enfrentar nuestros errores como traders. Por ejemplo, cuando trabajo con traders de piso, la analogía que utilizo para ilustrar la precaria situación en que están, es pedirles que imaginen que están caminando a través de un puente en el Gran Cañón. El ancho del puente está directamente relacionado con el número de contratos que ellos operan. Así, por ejemplo, para un contrato de un trader el puente es muy amplio, algo de 20 pies. Un puente de 20 pies de ancho que le permite una mayor tolerancia al error, por lo que no hace falta ser muy cuidadosos o enfocados en cada paso que dan. Sin embargo, si llegan a tropezarse en el borde del puente, la caída al fondo del cañón es de 1 milla. No sé cuántas personas caminarían a través de un puente estrecho sin barandas de protección, donde el puente hasta el suelo es de a 1 milla, pero mi suposición es relativamente poco lo harían.
Del mismo modo, pocas personas tomarían estos tipos de riesgos que afronta el trader de piso que negocia con futuros. Ciertamente un contrato de un trader de piso puede hacerle un gran daño, tal vez no tanto como la caída de un puente de 1 milla de alto. Sin embargo, estos contratos también pueden darle una amplia tolerancia para los errores, cálculos erróneos, o afrontar inusualmente movimientos violentos de mercado en el que podría encontrarse en el lado equivocado. Por otra parte, uno de los mayores traders de piso con el que alguna vez trabajé, operaba por su propia cuenta con posiciones promedio de 500 contratos de futuros de bonos de tesoros de Estados Unidos a la vez. A menudo ponía posiciones de más de 1 millar de contratos. En una posición de 1,000 contratos de T-Bond, el valor de los contratos por tick, el cambio mínimo incremental del precio era de $31,500. Por supuesto, los T-Bond pueden ser muy volátiles y se pueden operar varios ticks en cualquier dirección en cuestión de segundos. A medida que el tamaño de la posición aumenta, el ancho de nuestro puente en el Gran Cañón se reduce. En el caso de este trader, el puente se ha reducido al tamaño de un cable delgado. Obviamente, él tiene que ser extremadamente bien equilibrado y estar muy enfocado en cada paso que da. El más mínimo error o ráfaga de viento le podría hacer caer del cable y su siguiente parada es 1 milla hacia abajo. Ahora, cuando se está en las profundidades del trading, el mínimo error o una leve ráfaga de viento es el equivalente a un pensamiento distractivo. Eso es todo, solo un pensamiento o cualquier otra cosa que le permita perder su enfoque, incluso por 1 o 2 segundos. En ese momento de distracción, podría perder su última oportunidad favorable para liquidar su posición. El siguiente nivel de precios con el volumen suficiente para sacarlo de su operación podría estar a varios ticks de distancia, lo cual puede significar una enorme pérdida o verse obligado a devolverle al mercado alguna ganancia importante que ya había logrado. Si al tener resultados consistentes significa eliminar los errores, entonces es un eufemismo decir que usted encontrará grandes dificultades para lograr su objetivo si no puede reconocer un error. Obviamente, esto es algo que muy pocas personas pueden hacer, y explica por qué hay tan pocos ganadores consistentes. De hecho, la tendencia a no reconocer un error es tan omnipresente en toda la humanidad, que podría conducirlo a uno a suponer que es una característica inherente de la naturaleza humana. No creo que este sea el caso, ni creo que nacemos con la capacidad para ridiculizarnos o menospreciarnos a nosotros mismos por cometer errores, desaciertos, equivocaciones. Cometer errores es una función natural de la vida y seguirá siéndolo hasta que lleguemos a un punto en el que todas nuestras creencias estén en absoluta armonía con nuestros deseos, y todas nuestras creencias estén estructuradas de tal manera que sean totalmente coherentes con lo que funciona, desde la perspectiva del entorno. Obviamente, si nuestras creencias no son coherentes con lo que funciona a partir de la perspectiva del entorno, el potencial para cometer un error es alto, a no decir inevitable. No vamos a ser capaces de percibir el conjunto de medidas necesarias para nuestro objetivo. Peor aún, no vamos a ser capaces de percibir que lo que queremos puede no estar disponible, o por lo menos no en la cantidad que deseamos o en el momento en que lo deseamos. Por otro lado, que los errores sean el resultado de creencias que están en conflicto con nuestros objetivos no siempre es aparente o evidente. Sabemos que actuarán como fuerzas opuestas, que expresan sus versiones de la verdad en nuestra conciencia, y que pueden hacerlo de muchas formas. Lo más difícil de detectar es el pensamiento distractivo que provoca un retraso momentáneo en el enfoque o concentración. En apariencia puede que no suene importante. Sin embargo, como en la analogía del puente en el cañón, cuando hay mucho en juego, incluso un ligero cambio en la concentración puede resultar en un error de proporciones desastrosas. Este principio se aplica si se trata del trading, eventos deportivos, o programación de computadoras. Cuando nuestra intención es clara y sin la influencia de cualquier fuerza contraria, entonces nuestra capacidad para permanecer enfocado es mayor, y lo más probable es que logremos nuestro objetivo. Anteriormente he definido una actitud ganadora como una expectativa positiva de nuestros esfuerzos, con una aceptación de que sin importar los resultados obtenidos,
Estos son un perfecto reflejo de nuestro nivel de desarrollo y lo que necesitamos aprender para hacerlo mejor. Lo que separa de los grandes atletas, artistas o personas destacadas de cualquier campo del resto es su clara ausencia de miedo a cometer un error. La razón que ellos no tienen miedo es porque no tienen una razón para menospreciarse cuando cometen un error, lo que significa que no tienen una reserva de energía de carga negativa a la espera de abalanzarse sobre su proceso de pensamiento consciente, como un león esperando el momento adecuado para saltar sobre su presa. ¿Qué explica esta inusual capacidad de moverse rápidamente por encima de sus errores sin criticarse a sí mismos? Una explicación puede ser que crecieron con unos muy inusuales padres, maestros o entrenadores, que con sus palabras y ejemplos les enseñaron a corregir sus errores, con verdadero amor, afecto y aceptación. Digo muy inusuales, porque muchos de nosotros crecimos experimentando con todo lo contrario. Se nos enseñó a corregir nuestros errores con enojo, impaciencia y una clara falta de aceptación. Es posible que para estos grandes atletas, en el pasado sus experiencias respecto a los errores hayan sido positivas, lo cual los llevó a adquirir la creencia de que los errores simplemente señalan el camino hacia donde necesitan enfocar sus esfuerzos para crecer y mejorar. Con una creencia así, no hay fuente de energía negativa, ni de pensamientos autodenigrantes. Sin embargo, el resto de nosotros, que crecimos experimentando una cantidad de reacciones negativas a nuestras acciones, naturalmente adquirimos creencias acerca de los errores tales como, los errores deben evitarse a toda costa, debe haber algo malo en mí que cometo errores, debo ser un fracasado o debo ser una mala persona porque me equivoco. Recuerde que cada pensamiento, palabra y acto, refuerza algunas creencias que tenemos en nosotros mismos. Sí. Por reiteradas negativas de autocrítica, adquirimos la creencia de que somos fracasados. Esa creencia encontrará una forma de expresarse en nuestros pensamientos, y nos lleva a estar distraídos y hasta fracasados, en nuestras palabras. Nos induce a decir cosas acerca de nosotros mismos o sobre otros si nos damos cuenta de la misma. Características en ellos que reflejan nuestra creencia, y en nuestras acciones, provocando claramente comportamientos de autosabotaje. Si usted va a convertirse en un ganador consistente, los errores no pueden existir en la clase de contexto cargado negativamente en el cual subsisten en la mayoría de la gente. Tiene que ser capaz de controlarse usted mismo hasta cierto grado, aunque será difícil de hacer si usted tiene el potencial de experimentar el dolor emocional siempre y cuando se encuentre en el proceso de comete un error. Si existe este potencial, usted tiene dos opciones. 1. Puede trabajar en la adquisición de un nuevo conjunto de creencias de carga positiva acerca de lo que significa cometer un error, junto con la desactivación de cualquier creencia de carga negativa que actúe en contra, o que cualquier creencia que le cause menospreciarse por cometer un error. 2. Si encuentra esta primera elección indeseable, puede compensar el potencial de cometer errores por la manera que usted establece su método de trading. Esto significa que si usted va a operar sin controlarse, pero al mismo tiempo desea resultados consistentes, entonces, operando exclusivamente desde la fase mecánica resolverá el dilema. Por el contrario, aprender a controlarse uno mismo es un proceso relativamente simple, una vez que se haya librado de la energía de carga negativa asociado con sus errores. De hecho, es fácil. Todo lo que tiene que hacer es decidir por qué quiere controlarse, lo que significa que primero debe tener un propósito claro en mente. Cuando está claro su propósito, simplemente empiece a dirigir su atención a lo que usted piensa, dice o hace. Siempre y cuando usted nota que no está enfocado en su objetivo o en el incremento de las medidas necesarias para lograr su objetivo, elegir a redirigir sus pensamientos, palabras o acciones de una manera que sea coherente con lo que está tratando de lograr. Reoriéntese tantas veces como sea necesario. Mientras más voluntad tenga en este proceso, sobre todo si puede hacerlo con cierto grado de convicción, más rápido va a crear una estructura mental libre para funcionar de una manera que sea coherente con sus objetivos, sin ningún tipo de resistencia por parte de las creencias en conflicto. El rol de la autodisciplina. Llamo al proceso que acabo de describir la autodisciplina. Defino la autodisciplina mental como una técnica para redirigir de la mejor manera posible nuestro foco de atención hacia el objeto de nuestra meta o deseo,
Cuando ese objetivo o deseo está en conflictos con algún otro componente creencias de nuestro entorno mental. La primera cosa que debería notar acerca de esta definición es que la autodisciplina es una técnica para crear una nueva estructura mental. No es un rasgo de personalidad, las personas no nacen con la autodisciplina. De hecho, si analiza cómo es usted al nacer, verá que la disciplina no es ni siquiera posible. Sin embargo, cualquiera puede optar por la aplicación de la autodisciplina como una técnica usada en el proceso de evolución personal. Un ejemplo de mi vida que ilustra la dinámica subyacente de cómo funciona esta técnica. En 1978 decidí que quería llegar a ser un corredor atleta. No recuerdo exactamente lo que me motivaba, excepto que me había gastado los anteriores 8 años en un estilo de vida inactivo. Yo no estaba involucrado con ningún deporte o afición, y mi hobby era la televisión. Anteriormente en la escuela secundaria y por lo menos en una parte de la universidad, yo practicaba mucho al deporte, especialmente el hockey sobre hielo. Sin embargo, al salir de la universidad, mi vida se desarrollaba de forma muy diferente de lo que yo había esperado. No era de mi agrado, pero en el momento me sentía inútil para hacer nada al respecto. Esto condujo a un periodo de inactividad, que en una buena manera de decirlo, me llevó a una grave depresión. Una vez más, no estoy seguro de lo que de repente me impulsó a querer llegar a ser un corredor. Tal vez había visto algún programa de televisión que despertó mi interés. No obstante, recuerdo que la motivación era muy fuerte. Así pues, fui y compré yo mismo algunas zapatillas deportivas, me las puse, y salí a correr. Lo primero que descubrí fue que no pude hacerlo. No tenía la resistencia física para correr más de 50 o 60 metros. Esto es muy sorprendente. Yo en realidad, no hubiera creído nunca que estuviera tan fuera de forma que no podía correr ni siquiera un centenar de yardas. Este descubrimiento fue tan desalentador que no intenté hacerlo de nuevo durante 2 o 3 semanas. La próxima vez que fui, todavía no podía correr más de 50 o 60 yardas. Lo intenté de nuevo al día siguiente, naturalmente con el mismo resultado. Llegué a estar tan desalentado acerca de mi deteriorado estado físico que no volví a correr durante los siguientes 4 meses. Ahora, es la primavera de 1979. Estoy una vez más decidido a convertirme en un corredor atleta, pero, al mismo tiempo, muy frustrado con mi falta de progresos. Mientras pensaba en mi dilema, se me ocurrió que uno de mis problemas era que no tenía un objetivo de qué cosa quería lograr para trabajar en ello. Decía que quería ser un gran corredor, pero, ¿qué significaba esto? Realmente no lo sabía, era demasiado vago y abstracto. Debía tener algo más tangible para trabajar. Así que decidí que quería ser capaz de correr 5 millas antes de que finalizara el verano. 5 millas parecía insuperable en el momento, pero al ver que yo podría ser capaz de hacerlo me generó un gran entusiasmo. Esto me aumentó el nivel de entusiasmo, me dio suficiente impulso para correr 4 veces durante la semana. Al final de la primera semana, yo estaba realmente sorprendido al descubrir cómo incluso un poco de ejercicio mejoraba la resistencia y mi capacidad para correr un poco más lejos cada vez. Esto generó aún más entusiasmo, así compré un libro en blanco para utilizarlo como un diario. Establecí un curso de 2 millas y marqué cada cuarto. En el diario elaboré una tabla con la fecha, la distancia recorrida, el tiempo empleado en el recorrido, y cómo me sentí físicamente cada vez que corrí. Ahora pensaba que iba por el camino en el logro de las 5 millas, hasta que literalmente corría hacia mi próximo conjunto de problemas. El mayor conflicto eran los pensamientos distractores que inundaban mi conciencia cada vez que decidía que quería salir a correr. Estaba sorprendido por el número y la intensidad de las razones que encontraba para no hacerlo. Hace calor o frío afuera, parece que va a llover. Todavía estoy un poco cansado de la última vez que corrí a pesar de que fue hace 3 días. Nadie más conoce que es haciendo esto, o el más frecuente. Voy a ir tan pronto como este programa de TV termine, por supuesto nunca fui. Yo no conocí ninguna otra manera de hacer frente a este conflicto, excepto redirigir conscientemente mi energía mental para orientar mi atención en lo que estaba tratando de lograr. Yo realmente quería llegar a las 5 millas antes de que finalizara el verano.
A veces mi deseo era más fuerte que el conflicto. Como resultado, me puse mis zapatillas, me fui afuera y comenzaba a correr. Sin embargo, muchas otras veces, mis conflictos y mis pensamientos distractores no me dejaban pensar tranquilo. De hecho, en las etapas iniciales del proceso, estimo que 2/3 de las veces no pude superar la energía en conflicto. El siguiente problema que encontré fue que cuando empecé a llegar al punto en que era capaz de correr 1 milla, estaba tan emocionado conmigo mismo que se me ocurrió que no iba a necesitar un mecanismo adicional para conseguir las 5 millas. Razoné que una vez que llegara hasta el punto en donde podría correr 2 o tal vez 3 millas, estaría tan asombrosamente satisfecho conmigo mismo que no sentiría ninguna necesidad de cumplir con mi objetivo de 5 millas. Así que hice una regla para mí. Si quiere, llámela la regla de las 5 millas. Si conseguía salir a correr a pesar de todas las ideas en conflicto tratando de impedírmelo, me comprometí a llegar al menos un paso más lejos que la última vez que corrí. Estaba ciertamente en lo correcto, si corría 2 pasos o más, pero como mínimo no podía ser menos de 1 paso, sin importar nada. Como resultado, nunca rompí esta regla. Al final del verano, hice las 5 millas. Pero luego, algo realmente interesante y totalmente imprevisto sucedió antes de que yo llegara. A medida que me acercaba al cumplimiento de mi objetivo de correr las 5 millas, poco a poco, el conflicto de pensamientos comenzó a disiparse. Finalmente, desapareció. En ese momento, descubrí que sí quería correr. Yo estaba completamente libre para hacerlo sin ningún tipo de resistencia mental, conflicto o pensamientos opuestos. Dado de lo que esta lucha había sido, me sorprendió por decirlo menos. El resultado. Seguí corriendo regularmente durante los siguientes 16 años. Para aquellos de ustedes que puedan estar interesados, no corro mucho ahora porque hace 5 años decidí empezar a jugar hockey sobre hielo de nuevo. El hockey sobre hielo es un deporte muy arduo. A veces juego 4 veces a la semana. Teniendo en cuenta mi edad y el nivel de esfuerzo que el deporte requiere, por lo general me toma 1 día o 2 recuperarme, lo que no dejan mucho espacio o posibilidad para volver a correr. Ahora, si usted toma estas experiencias y las pone en el contexto de lo que ahora entiende acerca de la naturaleza de las creencias, hay una serie de observaciones que podemos hacer. 1. Inicialmente, mi deseo de ser un corredor no tenía apoyo en mi sistema mental. En otras palabras, no hay otra fuente de energía, un concepto de energía exigiendo expresarse en coherencia con mi deseo. 2. Tuve que hacer realmente algo para crear ese apoyo. Para crear la creencia de que yo soy un corredor, tuve que pasar por una serie de experiencias que estuvieran en coherencia con la nueva creencia. Recuerde que todo lo que piensa, dice, o hace, contribuye a dar energía a alguna creencia en nuestro sistema mental. Cada vez que experimenté un pensamiento conflictivo y fui capaz de reorientarlo con éxito hacia mi objetivo, con la suficiente convicción para ponerme las zapatillas y salir a correr, he añadido energía a la creencia de que yo soy un corredor. Y, algo muy importante, inadvertidamente me separé de la energía que alimentaba las creencias que sostenían lo contrario. Digo inadvertidamente porque hay diversas técnicas diseñadas específicamente para identificar y desactivar las creencias en conflicto, pero en ese momento en mi vida, yo no entendía la dinámica subyacente en el proceso de transformación que estaba atravesando. Por lo tanto, no se me habría ocurrido aplicar en mí mismo esas técnicas. 3. Ahora puedo sin esfuerzo a partir de una perspectiva mental expresarme como un corredor, porque soy un corredor. Ese concepto de energía ahora es una función como parte de mi identidad. Cuando empecé tenía una serie de creencias conflictivas acerca de correr. Como resultado de ello, necesitaba una técnica de autodisciplina para llegar a ser un corredor. Ahora no necesito la autodisciplina porque siendo un corredor es quien soy yo. Cuando nuestras creencias están completamente alineadas con nuestros objetivos o deseos, no hay fuente de energía en conflicto. Si no hay fuente de energía en conflicto, entonces no hay fuente de pensamientos distractivos, excusas, racionalizaciones, justificaciones, o errores consciente o inconsciente. 4. Las creencias pueden cambiadas, y si es posible un cambio de creencias,
entonces es posible cambiar cualquier creencia. Si usted entiende que realmente lo que está ocurriendo es solo la transferencia de energía de un concepto a otro. La forma de la creencia en nuestra mira para ser cambiado permanece intacto. Por lo tanto, dos creencias completamente contradictorias pueden existir en su sistema mental, una al lado de la otra. Pero si usted drena completamente la energía de una creencia y energiza la otra, no existe contradicción desde una perspectiva funcional, solo la creencia energizada tendrá la capacidad de actuar como una fuerza en su estado mental, en su percepción e interpretación de la información, y en su comportamiento. Ahora, como el único objetivo del trading es transformarlo en un trader exitoso consistente. Si hay en su entorno mental algún conflicto con los principios de creación de la creencia de que soy un trader consistentemente exitoso, entonces usted tendrá que emplear la técnica de la autodisciplina para integrar estos principios a una posición dominante en su funcionamiento mental y hacerlos parte de su identidad. Una vez integrados estos principios se convierten en quien soy yo, ya no necesitará la autodisciplina, porque el proceso de ser consistente se hace fácil. Recuerde que la consistencia no es lo mismo que la capacidad para abrir una operación ganadora, o incluso una serie de operaciones ganadoras, porque tener una operación ganadora no requiere absolutamente ninguna habilidad. Todo lo que tiene que hacer es adivinar correctamente, lo que no es igual que adivinar el resultado de un lanzamiento de moneda, mientras que la consistencia es un estado mental que, una vez logrado, no le permitirá ser de otra manera. Usted no tendrá que tratar de ser consistente porque será una función natural de su identidad. De hecho, si trata o aparenta ser, es una indicación de que usted no ha integrado completamente los principios de éxito consistente como su creencia dominante. Por ejemplo, predefinir su riesgo es un paso en el proceso de ser consistentes. Si tiene que hacer cualquier esfuerzo especial para predefinir su riesgo, si tiene que recordarlo conscientemente para poder hacerlo, si tiene algún pensamiento en conflicto en esencia, tratando de hablar con usted mismo de hacerlo, o si se encuentra en una operación donde no ha predefinido su riesgo, entonces, este principio no es el dominante, que funciona como parte de su identidad. No es el quién soy yo. Si así fuera, no le ocurría de no predefinir previamente su riesgo. Siempre y cuando todas las fuentes de conflicto hayan sido desactivadas, no hay ya una razón para que usted sea de otra manera. Lo que antes era una lucha, no le costará ahora prácticamente ningún esfuerzo. En ese momento, puede parecerle a otras personas que usted es muy disciplinado porque usted puede hacer algo que les parece muy difícil. No decir imposibles, pero la realidad es que no está siendo disciplinado del todo, sino que simplemente usted está funcionando con un conjunto diferente de creencias que le obligan a comportarse de una manera que es coherente con sus deseos, metas y objetivos. La creación de una creencia consistente. Para crear una creencia de yo soy un ganador consistente es el principal objetivo, pero igual que mi intención de convertirme en un corredor, es demasiado amplio y abstracto para aplicarlo sin dividir el proceso paso a paso. Entonces, lo que voy a hacer es fraccionar esta creencia en sus partes más pequeñas definibles y, a continuación, dar un plan para integrar a cada una de las partes como una creencia dominante. Las siguientes subcreencias son los componentes básicos que proporcionan la estructura subyacente de lo que significa ser un ganador consistente. Soy un ganador consistente porque 1. Identifico objetivamente mis oportunidades. 2. Predefino el riesgo de cada operación. 3. Acepto completamente el riesgo de cada operación y estoy dispuesto a cancelarlo si se vuelve en mi contra. 4. Actúo de acuerdo a mi sistema sin duda y sin vacilación. 5. Me pago a mí mismo mientras que el mercado va poniendo dinero a mi disposición. 6. Continuamente controlo mi propensión de cometer errores. 7. Entiendo la necesidad absoluta de estos principios de éxito consistente y por lo tanto, nunca los violo. Estas creencias son los 7 principios de la consistencia. Para integrar estos principios en su sistema mental y que funcionen, se requiere del propósito de crear una serie de experiencias que sean coherentes con ellas. Esto no es diferente del niño que quería jugar con los perros, o mi deseo de ser un corredor. Antes de poder jugar con un perro, el niño primero tuvo que hacer varios intentos, solo para acercarse a uno. Finalmente,
con el equilibrio de la energía en su sistema mental, pudo jugar con los perros sin ningún tipo de resistencia interna. Para convertirme en un corredor, tuve que crear la experiencia de correr a pesar de que todo dentro de mí decía lo contrario. Finalmente, como la energía se desplazaba cada vez más en favor de esta nueva definición de mí mismo, correr se convirtió en una expresión natural de mi identidad. Obviamente, lo que estamos tratando de lograr aquí es mucho más complejo que convertirse en un corredor o acariciar un perro, pero la dinámica subyacente del proceso es idéntica. Empezaremos con un objetivo específico. El primer principio de la coherencia es la creencia: yo identifico objetivamente mis oportunidades. La palabra clave aquí está objetivamente. Ser objetivo significa que no hay ninguna posibilidad para definir, interpretar, y por lo tanto percibir cualquier información del mercado desde una perspectiva dolorosa o eufórica. La manera de ser objetivo es operar con las creencias que mantienen sus expectativas neutrales y siempre toman las fuerzas desconocidas en consideración. Recuerde, usted tiene que entrenar su mente específicamente para ser objetivo y permanecer centrado en el flujo de la oportunidad del momento. Nuestras mentes no están naturalmente entrenadas para pensar de esta manera, de modo que un observador objetivo tiene que aprender a pensar desde la perspectiva del mercado. Desde la perspectiva del mercado, siempre hay fuerzas desconocidas traders a la espera de actuar en el movimiento de los precios. Por lo tanto, desde la perspectiva del mercado, cada momento es realmente único, incluso aunque el momento puede parecer, sonar, o sentirse exactamente lo mismo que otro registrado en algún momento en su banco de memoria. En el instante que usted decide o bien asume que sabe lo que va a suceder después, usted automáticamente espera tener la razón. Sin embargo, lo que sabe, al menos en el nivel racional del pensamiento, solo puede tener en consideración su pasado, que es algo único, que puede no tener ninguna relación con lo que está sucediendo realmente a partir de la perspectiva de los mercados. En ese momento, toda la información sobre el mercado que no es coherente con su expectativa tiene el potencial de ser definida e interpretada como dolorosa. Para evitar experimentar el dolor, su mente automáticamente compensará, consciente o inconscientemente, activando los mecanismos antidolor, por cualquier diferencia entre lo que usted espera y lo que el mercado está ofreciendo. Lo que puede llegar a experimentar, que se conoce comúnmente como una ilusión. En un estado de ilusión, no es ni objetivo ni está enfocado en el flujo de la oportunidad del momento. En cambio, usted se vuelve propenso a cometer todos los errores típicos de trading: dudar, conjeturar, no predefinir el riesgo, negarse a aceptar las pérdidas y dejar que la operación a su vez se convierta en una pérdida más grande. Salir de una operación ganadora demasiado pronto, dejar que una operación ganadora se convierta en perdedora, acercando el stop al punto de entrada, esperar demasiado y ver el mercado moverse en la dirección que había pensado, o abrir una posición demasiado grande en relación con el capital. Las 5 verdades fundamentales sobre el mercado mantendrá sus expectativas neutrales, y enfocará su mente en el flujo de la oportunidad del momento, porque disocian el momento actual de su pasado. Y, por tanto, elimina su potencial de cometer estos errores. Cuando deja de cometer los errores de trading, usted cimentará su confianza. En la medida en que su sentido de autoconfianza aumenta, más fácil le será ejecutar sus operaciones, actuar en sus operaciones sin duda o vacilación. Las 5 verdades también crean un estado mental en el que usted realmente acepta los riesgos del trading. Cuando realmente aceptar los riesgos, usted estará en paz con cualquier resultado. Cuando está en paz con cualquier resultado, usted experimentará una sensación de despreocupado estado mental objetivo, que le prepara para percibir y actuar en lo que el mercado está ofreciendo desde la perspectiva del mercado en cualquier momento dado. El primer objetivo es integrarlo como una creencia dominante: yo objetivamente identifico mis oportunidades. El desafío es, ¿cómo llegamos allí? ¿Cómo nos transformamos a nosotros mismos en personas que pueden consistentemente pensar desde la perspectiva del mercado? El proceso de transformación comienza con nuestros deseos y nuestra disposición a reenfocar el objeto de nuestros deseos. Autodisciplina. El deseo es una fuerza. No necesita coincidir o estar de acuerdo con cualquier cosa que creemos que sea verdadero con respecto a la naturaleza del trading.
Un deseo claro apuntado a un objetivo específico es una herramienta muy poderosa. Podemos usar la fuerza de nuestros deseos para crear una versión enteramente nueva de nuestra identidad. Intercambiar energía entre dos o más conceptos conflictivos o cambiar el contexto o polaridad de nuestros recuerdos de negativo a positivo. Estoy seguro de que están familiarizados con el dicho, toma la decisión. La implicación de tomar la decisión es que decidimos exactamente lo que deseamos con tanta claridad sin absolutamente ninguna duda y con tanta convicción que, literalmente, nada se interpone en nuestro camino, ya sea interna o externamente. Si hay suficiente fuerza detrás de nuestra decisión, es posible experimentar un cambio importante en nuestra estructura mental prácticamente instantánea. Desactivar conflictos internos no es una función del tiempo. Es una función del deseo enfocado, aunque podemos necesitar una cantidad considerable de tiempo para llegar al punto en que realmente construimos nuestra mente. De cualquier otra forma, en ausencia de una extrema claridad y convicción, la técnica de autodisciplina, con el tiempo, hará el trabajo muy bien si, por supuesto, usted está dispuesto a utilizarlo. Para llegar allí, debe tomar una decisión, con la mayor convicción y claridad posible, más que cualquier otra cosa que solo el deseo de la consistencia, estado mental de confianza y objetividad de su trading. Esto es necesario porque si somos como la mayoría de los traders, nos enfrentaremos a terribles fuerzas conflictivas. Por ejemplo, si hemos estado realizando trading por el efecto estimulante de la euforia de atrapar un movimiento grande, para impresionar a nuestras familias y amigos, para ser un héroe, para llenar una adicción a recompensas aleatorias, o por cualquier otra razón que no tiene nada a ver con ser consistentes. Así que encontrará que la fuerza de estas otras motivaciones no solo actuarán como un obstáculo en el haciendo que el ejercicio del trading sea difícil, sino que podría serlo suficientemente duro para mantenernos en esto por mucho tiempo. ¿Recuerda el niño que no tenía deseo de ser como los demás niños e interactuar con perros? En esencia, él decidió vivir con la contradicción activa entre la creencia de carga mínimamente positiva de que no todos los perros son peligrosos y su creencia principal de carga negativa de que todos los perros son peligrosos. Él tenía la capacidad de percibir como amistosos a los perros, pero al mismo tiempo consideró imposible interactuar con ellos. Al menos que desee cambiarlo, el desequilibrio de la energía entre estas dos creencias se quedará exactamente como está, para toda su vida. Para comenzar este proceso, usted tiene que desear tanto la consistencia que estaría dispuesto a renunciar a todas las demás razones, motivaciones o plan que tiene para el trading que no sean coherentes con los procesos de integración de las creencias que crearán su consistencia. Un deseo claro e intenso es el prerequisito absoluto si quiere que este proceso funcione para usted. Ejercicio. Aprender a hacer trading del sistema como un casino. El objeto de este ejercicio es convencerse a uno mismo que el trading es un simple juego de probabilidades y números. No es muy diferente de tirar la manija de una máquina tragamonedas. A nivel micro, los resultados de cada jugada individual son ocurrencias independientes y aleatorias en relación de unas con otras. A nivel macro, los resultados de una serie de operaciones probablemente produzcan resultados consistentes. Desde la perspectiva de la probabilidad, esto significa que en vez de ser la persona que juega en la máquina tragamonedas, como trader, usted puede ser el casino si uno tiene un sistema que genuinamente pone las probabilidades a su favor. 2. Puede pensar en el trading de manera apropiada las 5 verdades fundamentales. 3. Puede hacer todo lo que necesita hacer de sus operaciones. Entonces, como en el casino, usted será el dueño del juego y será un ganador consistente. Preparando el ejercicio. Elija un mercado, puede ser acciones activamente negociadas, contratos de futuros o divisas. No importa lo que sea, lo importante es que sea líquido y que usted pueda afrontar los requerimientos de margen para operar de por lo menos 300 acciones o 3 contratos de futuros por operación o divisas. Elija un conjunto de variables que definan un sistema, este puede ser cualquier sistema de trading. Puede ser matemático, mecánico o visual basado en figuras chartista. No importa que usted lo diseñe o que lo compre ni tampoco debe llevarle demasiado tiempo o ser muy selectivo, tratando de encontrar el mejor sistema.
Este ejercicio no es sobre desarrollo de un sistema ni un test de su capacidad analítica. De hecho, las variables que elija incluso pueden ser consideradas mediocre por la mayoría de los traders, porque de lo que va a aprender a hacer en este ejercicio no depende si realmente hace dinero. Considere este ejercicio un costo educativo. Esto reducirá la cantidad de tiempo y esfuerzo que gastaría tratando de encontrar el más rentable de los sistemas. Para aquellos de ustedes que se podrían estar preguntando, no voy a hacer ninguna recomendación concreta acerca de qué sistema o variables debe utilizar, porque supongo que la mayoría de las personas que están leyendo este libro ya están familiarizados con él. Análisis técnico. Si necesita asistencia adicional, hay cientos de libros disponibles sobre el tema, así como vendedores de sistemas que están más que dispuestos a venderle sus ideas. Cualquiera que sea el sistema que elija, este debe tener las siguientes especificaciones. Operación de entrada. Las variables que utilice para definir su sistema deben ser absolutamente precisas. El sistema debe estar diseñado de manera tal que no requiera hacer ninguna decisión subjetiva sobre si su indicador está presente. Si el mercado está alineado de manera tal que concuerda con las variables rígidas de su sistema, entonces usted debe realizar la operación. De lo contrario, no entrar. Punto. No pueden existir otros factores aleatorios en esta ecuación. Salida con stop loss. Las mismas condiciones se aplican para salir de una operación que no está funcionando. Su metodología debe decirle exactamente cuánto necesita arriesgar para descubrir si una operación va a funcionar. Hay siempre un punto óptimo el cual la posibilidad de una operación no funcione que está tan reducido, especialmente en relación al potencial de ganancia, que es mejor asumir la pérdida y dejar la mente clara para actuar en la siguiente oportunidad. Deje que la estructura del mercado determine cuál es el momento óptimo, en lugar de usar una cantidad arbitraria de dinero que usted está dispuesto a perder en una operación. En cualquier caso, cualquier sistema que elija, tiene que ser absolutamente exacto y que no requiera decisiones subjetivas. Nuevamente, no puede haber factores aleatorios en esta ecuación. Periodo de tiempo. Usted puede operar en cualquier periodo de tiempo, pero todas sus señales de entradas y salidas tienen que estar en el mismo periodo de tiempo. Por ejemplo, si usa variables que identifican un patrón especial de soportes y resistencia en un gráfico de barras de 30 minutos, entonces el riesgo y el beneficio objetivo deben ser calculados también en un periodo de tiempo de 30 minutos. Sin embargo, operar en un solo periodo de tiempo no quiere decir que no pueda utilizar otros periodos de tiempo como filtros. Por ejemplo, puede tener como una regla que solo ejecutará operaciones que están en la dirección de la tendencia general. Hay un viejo axioma del trading: la tendencia es tu amigo. Esto significa que usted tiene una mayor probabilidad de éxito cuando opera en el sentido de la tendencia, si la hay. De hecho, el menor riesgo para operar, con la mayor probabilidad de éxito, se produce cuando usted está comprando soporte en una tendencia alcista o vende resistencia en una tendencia bajista del mercado. Para ilustrar cómo funciona esta norma, digamos que ha elegido una forma precisa de determinar patrones de soporte y resistencia en un periodo de 30 minutos. La regla es que usted solo va a operar en el sentido de la tendencia principal. Un mercado de tendencia alcista se define como una serie de máximos y mínimos sucesivamente más altos. Y un mercado de tendencia bajista es cuando hay máximos y mínimos más bajos sucesivamente. Entre más largo el periodo de tiempo, más significativa es la tendencia, por lo que una tendencia de mercado en un gráfico de barras diario es más importante que una tendencia del mercado en un gráfico de barras de 30 minutos. Por lo tanto, la tendencia en el gráfico de barras diarias tendría más importancia sobre la tendencia en el cuadro de barras de 30 minutos y se consideraría la principal tendencia. Para determinar la dirección de la tendencia principal, mire lo que está sucediendo en un gráfico de barras diario. Si la tendencia es al alza en el gráfico diario, usted va a buscar un retroceso, hasta encontrar un soporte en el gráfico de 30 minutos. Ahí, cuando haya un giro, es donde usted comprará. Por otra parte, si la tendencia es hacia abajo en el gráfico diario, usted solo va a buscar un rally hasta una resistencia en el gráfico de 30 minutos. Será allí donde vende cuando el precio haya un giro. Su objetivo es determinar en una tendencia bajista del mercado
¿En qué medida puede vender en un movimiento en intradía, sin que cambie tendencia? En una tendencia alcista del mercado, su objetivo es determinar en qué medida se puede comprar en un intradía sin que cambie la tendencia. Hay generalmente muy poco riesgo asociado con los soportes y resistencias intradía, porque no tiene que dejar que el mercado vaya más allá de sus precios, para decirle que la operación no está funcionando. Toma de ganancias, lo crea o no. De todas las habilidades que uno necesita aprender para tener éxito consistente en el trading es aprender a tomar ganancias, que es probablemente la parte más difícil de dominar. Una multitud de personas, a menudo con complicados factores psicológicos, así como la eficacia de un análisis de mercado, hacen parte de esta ecuación. Lamentablemente, la clasificación de esta compleja matriz de asuntos va mucho más allá del alcance de este libro. Lo señalo para aquellos de ustedes que podrían estar inclinados a reprocharse por salir dejando dinero sobre la mesa. Mejor ser relajarse un poco. Incluso después de haber adquirido todas las demás habilidades, podría tomar mucho tiempo antes de dominarla. No se desespere. Hay una manera de establecer un régimen de toma beneficios, que por lo menos cumple el objetivo del quinto principio de la consistencia: me pago a mí mismo mientras el mercado vaya poniendo dinero a mi disposición. Si va a establecer la creencia de que usted mismo es un ganador consistente, entonces tendrá que crear experiencias que corresponda a esa creencia. Dado que el objetivo de la creencia es ganar consistentemente, tomar ganancias en una operación ganador es de suma importancia. Esta es la única parte del ejercicio en el que usted tendrá cierto grado de discreción acerca de lo que hace. La premisa es que, en una operación ganadora, nunca se sabe hasta qué punto el mercado llegará en esa dirección. Los mercados rara vez van en una constante de hacia arriba o hacia abajo. Muchas de las publicaciones del Nasdaq en Internet en el otoño de 1999 fueron una evidente excepción a esta afirmación. Normalmente, los mercados suben, y luego, caen un poco en la movimiento alcista, o en un movimiento bajista que sube un poco para luego ir en la dirección bajista. Estas fluctuaciones pueden hacer que sea muy difícil permanecer en una operación ganadora. Usted tendría que ser un analista extremadamente sofisticado y objetivo para hacer la distinción entre un retroceso normal, cuando el mercado aún tiene el potencial para avanzar en la dirección original de su operación, y un retroceso que no es normal, cuando el potencial de cualquier otro movimiento en la dirección original de su operación han disminuido bastante, si es que aún existen. Si nunca sabe hasta qué punto el mercado va a ir en nuestra dirección, entonces, ¿cuándo y cómo tomar ganancias? La pregunta es cuánta capacidad tiene usted de leer el mercado y escoger los lugares donde es lo más probable que se detenga. Si no tiene habilidad para hacer esto objetivamente, el mejor rumbo de acción desde una perspectiva psicológica es dividir su posición en 3 o cuartas partes, e ir saliendo parcialmente de su posición en la medida que el mercado se mueva a su favor. Si opera con contratos de futuros, esto significa su mínima posición en una operación es de por lo menos 3 o 4 contratos. El caso de las acciones, la posición mínima es cualquier número de acciones que es divisible por 3 o 4, de modo que no habrá posiciones impares. Esta es la forma que yo separo por partes una posición ganadora. Cuando empecé en el trading, especialmente durante los 3 primeros años 1979 hasta 1981, yo periódicamente analizaba a fondo los resultados de mis operaciones. Una de las cosas que descubrí fue que rara vez alcanzaba un stop loss que me sacara de la operación, sin que el mercado pasara primero por lo menos un poco en dirección de mi operación. En promedio, solo 1 de cada 10 operaciones fue perdedor y en ningún momento estuvieron a mi favor. De los otros 25 a 30% de las operaciones que en última instancia resultaron perdedores, el mercado fue por lo general en mi dirección por 3 o 4 ticks antes de regresarse y tocar mi stop loss. Calculé entonces que si incorporaba el hábito de retirar al menos un tercio de mi posición original cada vez que el mercado avanzaba 3 o 4 ticks en mi dirección, al final del año estas ganancias acumuladas rendían mucho a la hora de pagar mis gastos. Al día de hoy, sin dudas o vacilación, retiro una porción de una posición ganadora ni bien el mercado me da un poco para tomar. ¿Cuánto podría ser? Depende del mercado, será una cantidad diferente en cada caso.
Por ejemplo, en los futuros de bonos del Tesoro, tomo una tercera parte de mi posición cuando me da 4 ticks. En los futuros S&P, de 1,5 a 2 puntos. En una operación de bonos, que normalmente es menos riesgoso, espero más de 6 ticks para averiguar si la operación va a funcionar. Ejemplo de una operación de 3 contratos. Si abro una posición en el mercado y de inmediato se vuelve en mi contra, sin antes darme por lo menos 4 ticks, cierro la posición con 18 tick pérdida, pero como he indicado, esto no sucede a menudo. Es más probable que el precio se mueva a mi favor unos cuantos ticks antes de convertirse en perdedor. Si va a mi favor por lo menos 4 ticks, aprovecho esos 4 ticks en un contrato. Lo que he hecho es reducir mi riesgo total en los otros 2 contratos por 10 ticks. Si el mercado entonces me saca perdiendo en los 2 últimos contratos, la pérdida neta en la operación es solo de 8 ticks. Si no cerraba mis 2 contratos y el mercado se hubiera movido en mi dirección, habría cerrado las 3 próximas posiciones a un predeterminado beneficio objetivo. Esto se basa en algunos periodos de tiempo más largos de soporte o resistencia, o en el test anterior de un significativo precio alto o bajo. Cuando tomo ganancias en el segundo tercio, también muevo el stop loss al punto de entrada original. Ahora tengo un beneficio neto de la operación, sin importar de lo que ocurra con la última tercera porción de la posición. En otras palabras, ahora tengo una oportunidad libre de riesgo. No puedo enfatizar lo suficiente. Ni el editor puede hacer las palabras en esta página lo suficientemente grande como para subrayar lo importante, que es para que usted experimente el estado de oportunidad libre de riesgo. Cuando establece una situación en la que hay oportunidad libre de riesgo, no hay forma de perder a menos que ocurra algo muy inusual, como limitar hacia arriba o limitar hacia abajo el movimiento a través de su stop. Sí, en circunstancias normales, no hay forma de perder. Usted experimenta lo que realmente se siente estar en una operación con una tranquilidad, un estado de mental despreocupado. Para ilustrar este punto, imagine que usted está en una operación ganadora. El mercado hizo un movimiento moderado en su dirección, pero no tomaste ganancias, porque pensaste ir más lejos. Sin embargo, en lugar de ir más lejos, el mercado regresa en donde estuvo en su entrada original. Entraste en pánico y, resulta que, cerraste la operación, porque no quiere dejar que la operación ganador se vuelva perdedor. Pero tan pronto como usted cerró la operación, el mercado rebota de vuelta en lo que habría sido una operación ganador. Si hubieras tomado algunas ganancias en partes, que hubiera sido una situación de oportunidad sin riesgo, que es muy poco probable que usted hubiera entrado en pánico o sentir algo de estrés o ansiedad de la cuestión. Todavía tengo la tercera parte de mi posición de abierta. ¿Y ahora qué queda? Yo busco el stop en el mercado en el momento más oportuno. Esto es generalmente en un punto alto o bajo en un periodo de tiempo largo. Coloco mi orden para cerrar solo por debajo de ese punto en una posición larga o casi por encima de ese punto. En una posición corta. Coloco mi orden justo por encima o por debajo porque no me preocupa por atrapar el último tick de la operación. He visto a través de los años que al tratar de hacerlo simplemente no vale la pena. Otro factor que usted necesita tener en cuenta es el ratio de riesgo-beneficio. El ratio riesgo-beneficio es el valor en dólares de qué tanto riesgo tiene usted que tomar en relación con el potencial de beneficio. Idealmente, su ratio riesgo-beneficio debe ser de al menos 3:1, lo que significa que solo se arriesga $1 por cada $3 de beneficio potencial. Si su probabilidad y la forma en que hace la toma de ganancias en su operación le da un ratio riesgo-beneficio de 3:1, aunque el porcentaje de sus operaciones ganadoras sean inferior al 50%, usted seguirá ganando dinero consistentemente. Un ratio riesgo-beneficio de 3:1 es ideal. Sin embargo, a los efectos de este ejercicio, no importa lo que es, ni tampoco importa la eficacia con la que aplica la toma de ganancias, siempre y cuando lo haga. La clave es hacer lo mejor para pagarse a sí mismo es usando un nivel razonable de toma de ganancias cuando el mercado ponga dinero a su disposición. Cada porción que usted tome de una operación contribuirá para crear la creencia de que es un ganador consistente. Finalmente,
Todos los números se alinearán mejor en la medida que la creencia en su habilidad para ser consistente se haga más fuerte. Trading en tamaños de muestra. El trader típico vive o muere emocionalmente hablando por los resultados de sus operaciones más recientes. Si la operación fue ganadora, irá contento a realizar la siguiente operación. Si no lo fue así, comienza a cuestionarse la validez de su sistema. Para descubrir qué variables funcionan, cuán bien funcionan y qué no funciona, necesitamos un enfoque sistemático, que no tome variables aleatorias en consideración. Esto significa que necesitamos expandir nuestra definición de éxito o fracaso desde la perspectiva limitada, de operación por operación del trader típico a un tamaño de muestreo de 20 operaciones o más. Cualquier sistema que decida usar debe estar basado en algún número limitado de variables de mercado o relaciones entre estas variables que midan el potencial del mercado para moverse hacia arriba o hacia abajo. Desde la perspectiva del mercado, cada trader que tiene el potencial de colocar o cerrar una operación que puede actuar como una fuerza en el movimiento de precios y es, por lo tanto, una variable del mercado. No hay sistema técnico que pueda tomar en consideración a cada trader y a sus razones para entrar o salir de cada operación. Como resultado, cualquier conjunto de variables de mercado que definan un sistema es como una fotografía de algo muy fluido, que captura solamente una porción limitada de todas las posibilidades. Cuando usted aplica cualquier conjunto de variables al mercado, estas pueden funcionar muy bien durante un periodo extendido del tiempo, pero después de un tiempo, usted podría encontrar que su eficacia disminuye. Esto es porque la dinámica de la interacción entre todos los participantes el mercado está cambiando. Nuevos traders entran al mercado con sus propias ideas únicas de lo que es alto y lo que es bajo, y otros traders se retiran. De a poco, estos cambios afectan la dinámica de cómo se mueve el mercado. No hay fotografía conjunto variables rígidas que pueda tomar estos cambios sutiles en consideración. Usted puede compensar por estos cambios sutiles y aún mantener un enfoque consistente operando en tamaños de muestra. El tamaño de su muestra tiene que ser lo suficiente amplio para que den a sus variables un test justo y suficiente, pero al mismo tiempo lo suficientemente pequeño si su efectividad disminuye, para que pueda detectarlo antes de perder una cantidad importante de dinero. He encontrado que un tamaño de muestreo de por lo menos 20 operaciones cumplen con ambos requisitos. Hacer pruebas una vez que haya decidido sobre un conjunto de variables que se ajusten a estas especificaciones. Es necesario ponerlos a prueba para ver que también funcionan. Si tiene el software apropiado para hacer esto, probablemente ya está familiarizado con este procedimiento. Si no dispone de software de pruebas, usted puede desarrollar su propio sistema de pruebas o contratar un servicio de pruebas que lo haga por usted. En cualquier caso, tenga en cuenta que el objetivo del ejercicio consiste en utilizar el trading como un vehículo para aprender a pensar objetivamente desde la perspectiva del mercado, como si fuera un operador de casino. Ahora, el rendimiento de su sistema no es muy importante, pero sí es muy importante que usted tenga una buena idea de lo que puede esperar de un ratio ganancia-pérdida, el número de operaciones ganadores en relación con el número de operaciones perdedores para su tamaño de la muestra. Aceptar el riesgo. Un requerimiento de este ejercicio es que sepa exactamente de antemano cuál es su riesgo en cada una de las 20 operaciones de su prueba. Como usted sabe, al conocer el riesgo y aceptar el riesgo son dos cosas diferentes. Quiero que esté tan cómodo como sea posible con el valor en dólar del riesgo que está tomando en este ejercicio. Porque este ejercicio requiere que usted use una muestra de 20 operaciones. El riesgo potencial es que perderá en las 20 operaciones. Esto es obviamente el escenario en el peor caso. Es una ocurrencia tan probable como ganar en las 20 operaciones, lo que significa que no es muy probable. Sin embargo, es una posibilidad. Por lo tanto, debería diseñar el ejercicio de tal manera que pueda aceptar el riesgo en valor dólar de perder en las 20 operaciones. Por ejemplo, si opera futuros S&P, el sistema puede exigirle que necesita arriesgar hasta 3 puntos por contrato para saber si la operación va a funcionar. Dado que el ejercicio requiere operar 3 contratos por operación, el valor total en dólares de los riesgos por operación es de $2,250. Si opera contratos grandes, el valor en dólares del riesgo acumulado si pierde en las 20 operaciones es de 45.000 y puede
Que no sea cómodo correr el riesgo de $45.000 en este ejercicio. Si no se siente cómodo, puede reducir el valor en dólares de los riesgos, operando contratos mini S&P. Se trata de un quinto del valor de los contratos estándar. De modo que el valor total en dólares de los riesgos por el negocio baja a $450 y el riesgo acumulado para las 20 operaciones es de $9,000. Usted puede hacer lo mismo si quiere operar acciones. Solo reduzca el número de acciones por operación hasta llegar a un punto donde se sienta cómodo con el riesgo total acumulado de las 20 operaciones. Lo que no puede hacer es cambiar los parámetros de riesgo establecidos para satisfacer sus niveles de confort. Si, basado en su investigación, ha determinado que un riesgo de 3 puntos en el S&P es la distancia óptima que debe dejar que el mercado vaya contra su sistema para que le diga que no vale la pena estar en esa posición, entonces déjela en 3 puntos. Cambie esta variable solamente si está garantizado desde la perspectiva del análisis técnico. Si ha hecho todo lo posible para reducir el tamaño de su posición y encuentra que todavía no está cómodo con él, valor acumulado en dólares que puede perder en las 20 operaciones, entonces le sugiero que lo haga en una cuenta demo. Con una cuenta demo es lo mismo, solo que las operaciones en realidad no entran al mercado. Por lo que realmente usted no tiene ningún dinero en riesgo. Una cuenta demo es una excelente herramienta, no solo para la práctica en tiempo real, en condiciones reales del mercado, sino también para probar un sistema de trading. Puede haber otros, pero el único servicio de este tipo que conozco es el de auditrack.com. Hacer el ejercicio cuando usted tiene un conjunto de variables que se ajusta a las especificaciones descritas. Usted sabe exactamente lo que cada operación va a costar para averiguar si funciona. Usted tiene un plan para tomar ganancias. Y sabe lo que puede esperar de su ratio ganancia perdida para el tamaño de su muestra. Entonces está listo para comenzar el ejercicio. Las reglas son simples, opere su sistema exactamente como lo ha diseñado. Esto significa que debe comprometerse a operar por lo menos las próximas 20 ocurrencias de su sistema, no en la próxima operación o en las próximas operaciones, sino todas las 20, no importa qué suceda. No puede desviarse, ni estar influenciado por otros factores externos o cambiar las variables que definan su sistema hasta que haya completado la muestra. Haciendo este ejercicio con variables rígidas y relativamente fijas que definan su sistema, y un compromiso de ejecutar cada operación de su muestra, usted ha creado un método de trading que replica la manera en que opera un casino. ¿Por qué los casinos hacen dinero consistentemente sobre un evento que tiene un resultado aleatorio? Porque ellos saben que en una serie de eventos, las probabilidades están a su favor. Ellos saben también que para hacer realidad estos beneficios de las probabilidades favorables, tienen que participar en cada evento. Ellos no pueden tomar parte en un proceso de selección la mano de blackjack, giro de la ruleta o tirada del dado que van a lanzar de tratar de predecir por adelantado el resultado de cada uno de estos eventos individuales. Si usted cree en las 5 verdades fundamentales y cree que el trading es simplemente un juego de probabilidades, que no es muy diferente a tirar de la manija de una máquina tragamonedas, entonces encontrará que este ejercicio no requiere esfuerzo, porque su deseo de seguir con su compromiso de ejecutar cada operación en su muestra y su creencia en la naturaleza probabilística del trading estarán en completa armonía. Como resultado, no habrá miedo, resistencia o pensamientos que lo distraigan. ¿Qué puede detenerlo de hacer exactamente lo que necesita hacer, cuando lo necesita hacerlo? ¿Sin dudas o vacilación? Absolutamente, nada. Por otra parte, si no se le ha ocurrido aún, este ejercicio creará una colisión entre su deseo de pensar objetivamente en probabilidades y todas las fuerzas dentro de usted que están en conflicto con su deseo. La cantidad de dificultad que tenga para hacer este ejercicio estará en directa proporción con el grado el cual estos conflictos existen. En un grado u otro, usted experimentará exactamente lo contrario de lo que describí en el párrafo anterior. No se sorprenda si los primeros intentos al realizar este ejercicio le parezca casi imposible. ¿Cómo debería manejar estos conflictos? Monitoréese a usted mismo y use la técnica de autodisciplina para reenfocarse en sus objetivos. Escriba las 5 verdades fundamentales y los 7 principios de consistencia,
Y manténgalos delante suyo todo el tiempo cuando esté haciendo trading. Repítalos con frecuencia y convicción. Cada vez que note que esté pensando, diciendo o haciendo algo incoherente con estas verdades o principios, reconozca el conflicto. No trate de negar la existencia de las fuerzas conflictivas. Son simplemente partes de su psique que están comprensiblemente peleando sus versiones de la verdad. Cuando esto ocurra, reenfóquese en lo que exactamente está tratando de lograr. Si su propósito es pensar objetivamente, interrumpa el proceso de asociación para que pueda estar en el flujo de oportunidad del momento. Pase a través de sus miedos de estar equivocado, perder dinero, dejar pasar una oportunidad. Dejar dinero sobre la mesa así puede dejar de cometer errores y tener confianza en sí mismo. Entonces sabrá exactamente lo que necesita hacer. Siga las reglas de su método de trading de la mejor manera. Haciendo exactamente lo que dice las reglas mientras se enfoca en las verdades fundamentales, le resolverá finalmente todos sus conflictos sobre la verdadera naturaleza del trading. Cada vez que realmente haga algo que confirme una de las 5 verdades fundamentales, usted estará sacando energía fuera de las creencias conflictivas y agregando energías a su creencia en probabilidades y en su habilidad para lograr resultados consistentes. Finalmente, sus nuevas creencias serán tan fuertes que no necesitará ningún esfuerzo consciente de su parte para pensar y actuar de manera coherente con sus objetivos. Usted sabrá que pensar en términos de probabilidades es una parte funcional de su identidad cuando pueda pasar por una muestra de 20 operaciones sin dificultad, resistencia o pensamientos conflictivos que lo distraigan de hacer lo que determina su sistema mecánico. Entonces, y solo entonces, estará listo para moverse a las etapas más avanzadas que son las etapas subjetivas e intuitivas del trading. Nota final. Trate de no prejuzgar cuánto tiempo llevará antes de poder por lo menos pasar por una muestra de operaciones, siguiendo su plan sin desviaciones, pensamientos distractores o dudas para actuar. Esto llevará tanto tiempo como sea necesario. Si usted quisiera ser un golfista profesional, no sería inusual dedicar tiempo a pegarle a 10.000 pelotas o más hasta que la combinación precisa de movimientos en su swing estén tan grabadas en la memoria de sus músculos que no tendría que pensar más en forma consciente. Cuando usted está allí pegándole a esas pelotas de golf, no está jugando el juego real contra alguien o ganando el gran torneo. Lo hace porque cree en la adquisición de habilidades y la práctica le ayudará a ganar. Aprender a ser un ganador consistente como trader no es nada complicado. Le deseo mucha prosperidad, y diría buena suerte, aunque realmente no necesita suerte, si usted trabaja en la adquisición de las habilidades adecuadas. Repetir la encuesta de actitud.